Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Otro día no me mueve nadie de los soles. Uy, la viejentú. Ya estamos acompañados. Usted lo escuchó ya, usted lo escuchó, se está acomodando, porque ya estamos acompañadas el día de hoy, porque ya estamos junto a Diego Gres Cañete. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Hola, Irmita, un gusto saludarla en este día sábado, nuevamente, después de algunos días ausente. Sí, es como un quiebre allí de como de ciclos que comenzamos nuevamente a conversar de distintos temas, y eso es también para que lo extrañen. A mí no me extraña nadie, todos los días. Nadie me extraña, nadie me quiere, oiga, nadie me extraña, todos me odian. No, porque la noticias. Oiga, Dieguito, qué hermoso han estado ahí días, sobre todo por fuera de la zona costera. Han habido días pero preciosísimos. Yo he encontrado, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, temperaturas altísimas, estamos hablando 22 grados, sí. Y en invierno. El otro día fui a Santa Cruz, claro. ¿Ya? Estaba bien agradable el día. Hoy sí, muy agradable los días. Y bueno, y acá también hemos tenido días bien fríos. Amanece el jueves, por ejemplo, hubo heladas en la madrugada. Ni mañana, porque no alcanza allí digamos, no alcanzan los rayos solares, no dan el calorcito suficiente para que toda esa heladita que hay en el pasto, en el sol, se pueda, digamos, deshacer temprano, pero estuvo muy helado. Estaba mucho frío. Yo ya puse el sillón mío al lado de la estufa, pero al lado de la estufa, literalmente al lado de la estufa. Sí, bueno, estoy medio exagerada. Los días han estado agradables, pero igual hace frío. Ayer, por ejemplo, hacía frío en la tarde. Sí. Frío, y anteayer igual. Sí. Y la humedad que hay, y tampoco hay un atisbo de agüita. Bueno, cuando hay agua continúa esa humedad y continuamos con más frío. Invierno. Ha cambiado los inviernos, don Diego. El cambio climático ha hecho estrago en las temperaturas, porque imagínense en otros puntos del mundo, cuando veíamos el año pasado, este año no lo he visto, pero el año pasado veíamos parte del mar que estaba congelado, tenía hielo, lo que no habíamos visto nunca. Sí. O en otros lugares donde están con 45, 47 grados. Sí. No, yo no, ahí sí que yo estaría metida en la piscina todo el día. No, la piscina es rica, permite. Pero, claro, uno de los efectos como más tangibles del cambio climático, por ejemplo, aquí en nuestro Pichilemu, es que las temperaturas cada vez son más extremas. Va a ser más calor, y cuando siga frío va a ser más frío. O sea, ahora sí que podemos llamar que tenemos inviernos crueles dentro de Pichilemu. Claro, pero no tan crueles en el sentido que había antes, que antes el tema era que, por ejemplo, se cortaban los caminos, no había comunicación, entonces no se podía salir en caso de emergencia. Correcto. Ahora, lo más probable es que sí podamos salir, porque no se cortan los caminos como antes, no eran caminos de tierra, pero son crueles en el sentido de que hace mucho más frío, no llueve tanto, pero el tema es que las temperaturas son cada vez más extremas. También está el tema del cambio climático, y con la erosión de la costa, cada vez se va erosionando, digamos, más el proceso de las playas. Sí, bueno, se dice que en unos 10 años más, y quizá un poquito más, pero ya no vamos a tener esta cantidad, digamos, de metros de playa, sino que la playa va a ser mucho más pequeña, donde usted se pone la toalla y usted toma el sol en el verano, va a ser mucho más pequeño. Ahora, la pregunta del millón es: todos aquellos que están construyendo a metros de la playa, donde revienta el mar, ¿qué ir a hacer de aquello? Porque yo creo que ahí sí que va a tener el mar en el living de la casa. Bueno, volvemos a lo que hablamos hace una semana atrás, Irmita,
que tenemos instrumentos de planificación que están muy desactualizados, con un plan regular que data del 2004, con parches desde entonces, porque no se les puede llamar así es. Reforma, porque son meramente parches de puntos específicos y que al final tenemos como un Frankenstein de plan regulador. El tema es que con el cambio climático de aquí a un par de décadas, el mar va a ir avanzando por el aumento de temperatura, van a subir los océanos, va a subir el nivel del mar, por lo tanto vamos a tener el mar mucho más cerca de lo que es el centro, van a haber inundaciones, vamos a estar más expuestos también a estos eventos climáticos que van a ir dañando cada vez más todo el sector que es de la costa de Pichilemu. Así es. Y que es inevitable ya porque los efectos que ha tenido el cambio climático ya son irreversibles prácticamente. Lo que hay hasta este momento lo que podemos hacer es mitigarlo un poco. Correcto, no acentuar más la problemática que existe del cambio climático, que nos hemos encargado de muy buena forma, porque ha hecho ese es un trabajo de experto, contaminar este planeta, no tener absolutamente nada de conciencia. Bueno, el ser humano hasta que no pierde lo que tiene, recién tiene un atisbo de conciencia. Pero ¿sabes, Mita? Yo creo que las campañas informativas muchas veces creo que pierden el enfoque en el sentido de la prevención del cambio climático, porque si bien uno puede aportar, aunque sea con un granito de arena, las grandes responsables de esta debacle que es el cambio climático son las grandes industrias que están principalmente en los países del mundo desarrollado, que llamamos Estados Unidos, Europa. Esos son los principales responsables de este problema, del que no tenemos salida, y al final nosotros vamos a tener que pagar el pato, como se dice, por culpa de estas grandes productores contaminantes del mundo. Hay muchas empresas que no han sido reguladas para que no contaminen de distintas formas, pero contaminantes al fin y al cabo. Y en muchos avances también que se tienen en ciertas materias y que claro, los agradecemos, pero no nos damos cuenta cuánto han contaminado para llegar a un punto. Sí. Bueno, pero la tendencia ahora, Irmita, curiosamente, hace unos años atrás, por ejemplo, se firmó un acuerdo, el Acuerdo de París, que fue muy comentado, que estuvieron ahí los presidentes en Francia, para proteger, para mitigar el avance del cambio climático, pero yo creo que la tendencia en estos momentos es a desregular todo, y eso nos va a traer cada día más problemas. O sea, está todo lo contrario a lo que se pretendía con ese Acuerdo de París, que fue histórico, como le decía. Oye, increíblemente, me recordó usted del mismo París. Sigue con la misma infraestructura antigua. Ellos no tienen esa idea de construir grandes edificios, de hacer grandes construcciones, ni grandes malls, ni una serie de cosas. Son muy pocos los que existen. Y lo otro que tiene de bueno es que usted por donde pasa está todo impecable. O sea, bueno, tienen una conciencia, ¿cómo se llama? Turística absoluta, ¿me entiende? De atención, de cordialidad. Son un poquito toscos, ¿cierto? Pero tienen esa cordialidad. Pero resulta que ellos tienen esa idea de preservar lo que tienen. Entonces, yo creo que nosotros somos de aquellos que queremos, quizás porque tienen una identidad. Y nosotros, como no la tenemos, copiamos todo. Y a veces lo que se copia no es lo mejor. Yo creo que hay que incentivar no es la creación, sino que el descubrimiento, el autodescubrimiento de la identidad local. En Pichilemu, Irmita, tenemos expresiones de distinta índole cultural. Uno de los aspectos, digamos, iconográficos más característicos es la arquitectura de Ross. Correcto. Con las balaustradas, con todos esos símbolos. Pero también tenemos distintas expresiones, por ejemplo, en el campo está el canto lo divino, están los payadores, está el baile nacional, que hay muchas agrupaciones que lo preservan y que lo difunden y que nos han representado en distintas competencias en el país. Todo eso yo creo que hay que tratar de colaborar para hacer un estudio del tema, ver qué es lo que realmente nos identifica y también promoverlo hacia afuera.
Yo creo que usted lo ha dicho, uy, qué clave, buen tema, porque usted lo ha dicho, es una identidad. A veces queremos como parecernos no, si será bueno el hecho de poder querer parecernos a otro tipo de ciudades de nuestro país, cuando a lo mejor nuestra identidad está en esto, pues, en esto, en ser sencillo, en tener, como usted lo indicaba, tantas, digamos, tantas cosas que se han ido transmitiendo de generación en generación y que se siguen preservando con el tiempo y que siguen siendo como lo que me gusta es que no tan solo se ha quedado con las personas adultas mayores, sino que han habido generaciones que han querido aprender y seguir con este legado, y eso es buenísimo. Entonces yo creo que nos da algo bien especial que la gente busca, porque salir del cemento para ir a meter ir a meterte a tus vacaciones al mismo cemento, a lo mejor esos lugares que son bonitos, que recorre todo el mundo, que son pequeños locales, que están muy bien cuidados, no cuidados, sino que tienen todo lo que tú necesitas en un espacio quizás más pequeño, quizás dividido, pero eso llama la atención y eso gusta, es algo distinto. Vives una experiencia distinta. Pero aquí tenemos mucho, Irmita, de lo que enorgullecernos, y quizás, mire, yo diría que está la resiliencia del pichilemino de caminar por las calles de tierra aquí mismo. Eso también es característico. Las palabras propias que muchos ocupábamos, el fato, por ejemplo, que siempre uno se acuerda, está fato. Oye, que todavía exista, con todo mi respeto, pero que exista todavía que, oye, no, ¿sabes qué? El no sé cuánto, el no sé qué, con un apodo. Los apodos. Claro, y son tan característicos de toda esta zona. Y los oficios característicos, Irmita, que son los de los salineros, la gente que trabaja en la arcilla, en pañul. Que ya ha demorado este tema de los salineros, por Dios, han pasado yo creo que esas mesas ya deben tener como 80 patas cada mesa, porque nos llevamos con la mesa y buscamos y vamos a ver y todavía estamos en veremos. Sí. Han sufrido mucho por el tema de la crecidas que ha tenido el Estero y el agua en comparación. Hay que buscar fórmulas, también a nivel país hemos avanzado bastante, ¿no? ¿Ya? Mira qué contraste a buscar ayuda de lo que se ha avanzado para poder solucionar esto que es de antaño y que queremos preservar. Entonces ahí va de la mano, pero nunca excesivamente. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y como tú lo decías, yo encuentro toda la razón, hemos ido creciendo, pero todavía no crecemos con un orden. Crecemos como que un por acá, otro por allá, y no tenemos como una idea y un concepto de crecimiento que sea ordenado. Todavía nos falta un poquito de ella, nos falta. Yo creo que hace falta un desarrollo armónico de Pichilemu. Sí, y identidad. No. Y eso hay que pensarlo, digamos, a un plazo largo, yo diría unos 20 años por lo menos. Lo que pasa es que los planes reguladores se han hecho siempre pensando en la inmediatez prácticamente, salvo quizás los caminos proyectados, que por ejemplo, yo recuerdo, no sé si el plan regulador del 2004 o el anterior, que tenía incluso unos caminos que bordeaban el pueblo para salir hacia Bucalemo, hacia Paredón. Sí. Entonces todos esos planes están en veremos porque no se hacen. Sí, eso es verdad. No, nos Entonces, falta. Hacer un verdadero plan regulador que pueda ejecutarse también. ¿Nos falta todavía? Por supuesto que nos falta, pero tenemos que trabajar la idea es que trabajemos hacia allá, esa es la idea. Oye, vamos a retornar con vamos a ir a la música, vamos a retornar con un tema interesante, porque se viene un poquito allí, unas pinceladas para aprender de historia. Eso es lo que queremos aprender, de la historia, recordar un poquito la historia y aprender a ser también, como decíamos, ser un conocedor allí de cómo son los inicios de esta hermosa comuna, y también, ¿por qué no? Cuando nos pregunten, allí podemos informar con claridad lo que sucedió y lo que sucede en este hermoso balneario. Oye, vamos a la música, vamos a ir con un tema del ayer y retornamos de inmediato. Tu mañana entretenida.
Por supuesto, retornamos a esta hora de la mañana, aquí en Tu Mañana Entretenida. Dieguito, vamos a hablar un poquito de historia, ¿no es cierto? Correcto, Irmita. ¿De qué parte de la historia vamos a hablar el día de hoy? Bueno, podríamos tomar un tema que no hemos tratado muy por encima, quizás. Es que está en el libro Historia de Pichilemu, lo que pasa es que no lo hemos tratado. Sí. Es que es el capítulo más largo del libro, que es la historia municipal. Es que tiene capítulos bien largos. Eso sí, no hay nada que decir referente a eso. Sí, bueno. Tiene capítulos muy largos. Oiga, vamos a hablar de algo súper especial y que yo diría que poco se toma en los libros de historia. Uh-huh. Porque yo creo que poco se habla de quienes dirigen desde antaño dirigen esta comuna. Uh-huh. Usted ha dado algunas pinceladas en otros programas hablándonos también de quienes han ido, digamos, desde los inicios, pero yo creo que vamos a profundizar más. Vamos a profundizar desde que ya estamos en Ángel Gaete o anteriormente. Mucho antes, desde el comienzo. Cuando se reunieron en la casa de Albino Pulgar, que fue el primer secretario de la municipalidad. Vamos a hablar de la administración municipal. Correcto. Ya. Vamos a tratar de estar relajados en este día sábado de aquello. Estamos bien alejados de los problemas actuales, aunque también hubo problemas en esos momentos. Claro, pero si era una comuna tampoco es fácil. Pues, más que problemas, desafíos grandes. Sí, siempre yo creo que existen los desafíos. Bueno, Irmita. Pero hay que tener las capacidades, ¿ya? ¿Y? Sí, en 1890 se discutía en nuestro país una ley para crear municipalidades en los distintos territorios. Resulta que bajo la Constitución del 1833, el país se dividía en provincias, departamentos y subdelegaciones. Las subdelegaciones eran básicamente los territorios que actualmente conocemos como comunas, uh-huh, pero eran mucho más grandes. En este caso, Pichilemu se situaba en lo que era la subdelegación de Cahuil del departamento de San Fernando. Uh-huh. Entonces, hicieron una solución ahí a esta gente, los parlamentarios, y querían crear un departamento, porque solo los departamentos tenían municipalidad, departamentos en muchos departamentos en las provincias, para solucionar ese tema. No existían las comunas. ¿Ya? Entonces, llegó la Guerra Civil de 1891, quedó la tendalá, por decirlo de alguna forma, y cuando se instala el nuevo gobierno de Jorge Montt, ellos hacen un decreto, y ese decreto es el que crea las comunas. Es una nueva terminología, digamos, en el contexto institucional del país. La idea de las comunas venía desde Francia, pero el tema de fondo era verdaderamente que hubieran municipalidades en territorios más pequeños. Solamente había, por ejemplo, en Colchagua teníamos la municipalidad de San Fernando y la municipalidad de Caupolicán, que estaba situada en Renco. No había más municipalidades. ¿Ya? ¿Y cerca? Entonces, lo que hizo la ley el decreto de 1891 creó distintas municipalidades. En el departamento de San Fernando se creó, por ejemplo, la municipalidad de Roma, que no existe. Se creó la municipalidad de Placilla, la municipalidad de Pichilemu, obviamente, la de Matanzas, la de La Estrella, y si no me equivoco, la de Nancagua también se creó, junto con la de Chimbanongo. Después se crearon otras comunas más pequeñas, por ejemplo, la comuna del Huiqui, que ya no existe, se creó otra cosa que, por ejemplo, Santa Cruz pertenecía a Curicó, entonces se creó la comuna de Santa Cruz también, pero en Curicó. Increíble que Santa Cruz perteneciera a Curicó. Desde 1800, bueno, siempre perteneció al departamento de Curicó. Lo que pasa es que cuando se creó la provincia de Curicó en 1865, no quedó en Colchagua, quedó igual en Curicó. Entonces pasó al departamento de Curicó, y todo lo que es Lolol, Paredones, quedó en el departamento de Bichuquén. Sí. Uh-huh. Eso es temas que se solucionaron después en 1928 recién. O sea, estuvieron 60 años separados de Colchagua. Volviendo al tema que nos convoca, se creó entonces la comuna de Pichilemu en 1891, el 22 de diciembre, y tenía 3 subdelegaciones.
¿ya? Las subdelegaciones, como les decía, eran territorios grandes donde había un funcionario que designaba el gobernador departamental, o en este caso, como en San Fernando no había gobernador, sino un intendente solamente, él lo designaba. Era un funcionario que era el que se encargaba de ver cuáles eran los temas, le mandaba cuáles eran las problemáticas, y aparte de él había otro funcionario que se llamaba juez, el juez de subdelegación, ¿ya? El subdelegado tenía también otros funcionarios, entre comillas, subalternos, que no les pagaban en todo caso, eran funcionarios que solamente hacían esto ad honorem. Y el inspector, por ejemplo, del distrito era el que le llevaba todas las noticias al subdelegado, y el subdelegado se encargaba de transmitírsela, en este caso, al intendente de Colchagua. Cuando se crean las comunas, el cargo sigue, se mantiene hasta 1925, cuando lo suprime la Constitución del 25. La comuna de Pichilemu tuvo 3 subdelegaciones: Cahuil, Peña Blanca y Cocauquén. Cocauquén, para que nos hagamos la idea, es básicamente todo lo que es el sector de Cardonal de Panilonco, Halcones, parte de Halcones en verdad, Las Garzas, Peilimo, La Aguada, todo ese sector, básicamente. En el decreto de 1867 salen los límites, uno los puede revisar. La subdelegación de Peña Blanca comprendía incluso hasta lo que es población por el este, llegaba obviamente a lo que es la localidad de Peña Blanca, que hoy pertenece a Pumanque, todo lo que es Piuchén, Trinidad, Marchihue, hasta San José de Marchihue incluso. Y la subdelegación de Cahuil, que comprendía desde la laguna de Cahuil todo lo que es el estero Nilahue por el sur, y arriba llegaba hasta donde está las rocas de Tupucalma. ¿Ya? Todo eso era básicamente una idea muy general de lo que era la subdelegación de Cahuil. Entonces, la comuna abarcó todo este territorio. Y la idea, como les decía, era que existiera una administración más cercana a la comunidad. Resulta que antiguamente nosotros elegíamos regidores de San Fernando. Entonces, yo no me he puesto a revisar muy en detalle lo que es la historia de la Municipalidad de San Fernando, pero me imagino que igual hubo ciertos representantes de este territorio en esa municipalidad. Lo cierto es que cuando se crea la comuna de Pichilemu, obviamente también hay muchos candidatos que son provenientes de las otras subdelegaciones, de lo que es Peña Blanca y Cocauquén. Entonces vamos a ver en las primeras municipalidades, en primeras corporaciones de Pichilemu, varias personas que, por ejemplo, son de lugares que no son actualmente Pichilemu, gente de los Maitenes, de Peña Blanca, de Marchihue, de los Marchandi, incluso uno de los el primer alcalde, el primer tercer alcalde. Las municipalidades no eran como ahora, o sea, tenían una junta de 3 alcaldes y había 6 regidores, o sea, eran 9 personas, 9 ediles básicamente. El primer alcalde era el que tenía más atribuciones que los otros, o sea, era el que mandaba, el que dictaba los decretos de pago, los decretos de otros temas, el que firmaba las ordenanzas, etcétera, etcétera. Obviamente la persona que tenía más poder. Ahora. Los otros eran básicamente los que quedaban en caso de que él no estuviera y que tuviera que firmar algún documento, y muchas veces incluso el alcalde podía decir que no quedara el segundo alcalde a cargo, sino que quedara un regidor, por ejemplo. Entonces igual era como que estaban de adorno, pero existía la junta de 3 alcaldes y los 6 regidores, todos los cuales en la primera sesión cada año se iban fijando su orden de precedencia, o sea, el que tenía más relevancia lo colocaban por primer regidor, segundo regidor, etcétera. ¿Y cómo se veía quién tenía más relevancia? Eran acuerdos de ellos. Entre ellos. Eran acuerdos de ellos. ¿Existían acuerdos en ese tiempo? Sí. Ya. Lo que pasa es que hasta 1915 todas las municipalidades cada año, o sea, sabíamos que habían 9 personas en la municipalidad, esos los que eran elegidos, 9 personas. Pero cada año, cada mayo, ellos tenían que decir quién es el primer alcalde, quién es el segundo, el tercero, el primer regidor. Tenía que todo documentado, me imagino. Ellos iban cambiándose cada año el orden. Muchas veces se mantenían, pero a veces ocurría que llegaba al segundo año, vamos a cambiar el primer alcalde. ¿Se tú mejor ahora? Claro, por el resto del periodo, que eran 3 años, eran periodo de 3 años inicialmente. Entonces, cada año ellos veían, lo han hecho bien, lo han hecho mal, o si por ejemplo había algún regidor fallecido, que también pasó. ¿Entre ellos mismos se evaluaban? Entre ellos mismos se iban cambiando, el recuerdo de mayoría de los regidores. Llega a marzo de 1894 y la Municipalidad de San Fernando tiene que convocar a esta primera elección de regidores.
de la municipalidad de Pichilemu y de las otras comunas también. Fue la última elección que convocó la municipalidad de San Fernando. Entonces, en Pichilemu hubo algunos locales, por ejemplo, en lo que era la bodega de Daniel Ortúzar, en la calle Ortúzar, que es la que está, como comentábamos en unos programas atrás, que está ubicada más o menos cerca de la playa. Y en esta elección salen elegidas 9 personas, que le puedo decir los nombres, que fueron... incluso le puedo decir dónde estaban las juntas de las elecciones. La junta de la primera sección de la subdelegación de Peña Blanca en la estación de ferrocarriles de Halcones. Ya. En la segunda estaba en la plazuela de la parroquia del Sauce, en Halcones. La de la primera sección de la subdelegación de Cahuil en la oficina de telégrafos de Pichilemu. Acá. La segunda junta en la bodega de Daniel Ortúzar. Y la de la única sección de la subdelegación de Cocauquén se reunió en la casa de Juan Francisco Gozo, él era de País Limo. ¿Ya? Y le puedo decir los resultados de esa elección del 4 de marzo de 1894. Para que se hagan una idea, igual, porque van a sonar como que son muchos votos, pero en verdad... ¿Lo votaban entre ellos o votaba la comunidad? La comunidad, pero era una votación bastante... escueta, porque la distancia y todo eso. No, pero además porque no votaba toda la gente, no votaban mujeres, y solamente votaban, entre comillas, los que sabían leer. Ya. Era un voto bien censitario. Claro. Aparte tenía que acreditar que tenía propiedades. Tenía que tener, digamos, una forma de mantenerse. Entonces, muchas veces los mismos campesinos no podían votar. Eran los requisitos que estaban hechos para. Exacto. Entonces... dice, para municipalidades de la sexta comuna obtuvieron votos los señores Pedro Mira, 483, José María Caro, 454, José Leonardo Lizana, 417, Francisco Reyes, 413, Francisco León, 410, Benjamín Calderón, 407, Severino Rosales, 402, Francisco Cerón, 348, Froilán Hidalgo, 269, José Domingo Fuensalida, 150, José Honorio Morales, 129, Viviano Ortiz, 76, Pedro Páez Polanco, 75, Basilio González, 54, Pedro José Núñez, 23 y Domingo Salas, 1. El voto de él, ¿no? el de. Ya, entonces el 21 de mayo se juntó ahí lo que se llamaba la Junta Calificadora de Poderes. Ellos revisaron los resultados de la elección. Y ellos finalmente eran los que proclamaban el resultado. Y entonces el día 6 de mayo de 1894, en la casa de Daniel Guzmán, se juntaron... la casa de Daniel Guzmán era una casa con corredor en la avenida Ortúzar, que era propiedad de la asociación de Petronila Pavés. La sesión inaugural la presidió el subdelegado José Domingo Fuensalida, que era una persona que tenía tierra en el sector de Pueblo de Viuda de Cerquera. Era el propietario del denominado Fondo Santo Domingo, que después fue propiedad de Manuel Córdoba, que fue regidor también. Contó con la participación en esta reunión de José María Caro, Pedro Nolasco de Mira, Francisco Reyes, Francisco Cerón, José Leonardo Lizana, Seferino Rosales y Benjamín Calderón. Se eligieron alcaldes, primero a José María Caro Martínez, segundo Pedro Nolasco de Mira y tercero Francisco Reyes. ¿Es el periodo que hablamos de José María Caro, que fue alcalde de la comuna? Él fue alcalde de varios periodos. Ya. Hasta 1905, o sea, fue alcalde de 11 años. Ya. Hasta hace pocos años fue el que más tiempo estuvo de alcalde. Y en regidores en el siguiente orden: Cerón, Lizana, Rosales, Calderón y León. ¿Y usted se refiere con 11 años que fue reelegido, él tenía como la cantidad de tiempo el mayor como alcalde? Claro, fue la persona que tuvo más tiempo. ¿Pero comparado con nuestro tiempo? Sí. Ya. Bueno, ahora ya quedó. Ahora el alcalde actual es el que ha estado más tiempo. Pero él fue hasta hace poco tiempo el que ejerció efectivamente por más tiempo la alcaldía. Correcto. Entonces, hubo un regidor que fue proclamado, pero que era pariente de otro, entonces lo declararon vacante. Y además, Francisco León tampoco quiso ejercer como regidor. ¿Ya? O sea, se presentó y no quiso ejercer. Lo eligieron, pero él no quiso ser regidor, entonces nunca asistió a las reuniones. Él quería otro cargo, a lo mejor. Obvio. Entonces, finalmente le aceptaron la renuncia en 1895. ¿Ya? Pero pasó algo muy curioso en esa elección porque tenía que haber una elección de regidores para reemplazarlo. ¿Ya? Primero hubo una,
para reemplazar el cargo de Froilán Hidalgo, ya porque si ya sabían, porque era pariente, quedó excluido. ¿Qué pasó en la elección? Que resulta que se dio una lluvia torrencial y básicamente no se pudieron constituir las mesas, lo que resultó en que el candidato único recibió cerca de 10 votos, que fueron los que pudieron llegar a esa mesa de votación. ¿Y ganó con esa cantidad? Y él ganó con esa cantidad, pero él no quiso asumir el cargo, entonces renunció. Y hubo que hacer otra elección de regidores. O sea, de ahí empezamos con los problemas, ya. Claro. Sintió que era poco... claro, aquí dice, el candidato elegido fue José Honorio Morales, que recibió 10 votos, pero renunció porque se ausentó de la comuna. Entonces, esa fue la elección del día 12 de agosto de 1894, que era para elegir al reemplazante de Froilán Hidalgo. Entonces, hubo elecciones de nuevo el 2 de junio de 1895 y ahí sí se llenaron las vacantes, que fueron elegidos Juan de la Cruz Galarce y José María Puebla Orellana. Además de ellos, al ser electos, la función que, como usted nos indicaba, la función que ellos cumplían era como un levantamiento de información de la comunidad, y esa es la que hacían llegar hacia afuera. Pero ¿por qué? ¿Por qué le pregunto? Porque me imagino que ellos, al ser electos, no contaban, por ejemplo, de alguna persona que tenía alguna problemática que era de esta comuna, no tenían cómo solventar alguna problemática. Me imagino. Lo que pasa es que la municipalidad de Pichilemu comenzó con muy pocos recursos. Resulta que por ley tenían que recibir un monto. El gobierno tenía que entregarle un monto igual al que ellos generaban por los impuestos, lo que llamaban los impuestos por haber, que es como decir impuestos territoriales, impuestos por bienes raíces, y también obviamente los ingresos por patente. Todo eso se sumaba. ¿Usted tenía patente? Obvio, sí. ¿En aquel tiempo? Y de hecho las que más ingresos generaban para la municipalidad eran las patentes de alcoholes. Me imagino, y todos los años se iban rematando. Uno puede ver en las actas de la municipalidad que hay algunas actas que sobreviven todavía del remate de las patentes de alcohol. Entonces, se remataban a mejor postor. No es que usted postulaba una. No, estos remates los hacían, digamos, por localidad. Por ejemplo, había un remate, me acuerdo de un remate de patente en Alto Colorado, por ejemplo. ¿Ya? Y habían dos oferentes y al final el que apostaba más plata era el que quedaba. Interesante forma de poder repartir todo esto. Por eso la Municipalidad de San Fernando hacía mucha plata, porque aquí había muchas cantinas, muchos locales donde se vendía alcohol. Pero todos esos recursos quedaban en esta comuna. Todos esos recursos quedaban en la comuna. En esta comuna sí, pero igual eran insuficientes. Obvio. Porque el municipio, digamos, contaba con que el gobierno le iba a entregar idéntica suma, que es lo que tenía que hacer por ley, y ellos nunca entregaban esa plata, te entregaban una parte, si es que ya. Entonces, a la más grande de inicialmente la municipalidad que dirigió José María Caro se dio la tarea, por ejemplo, de dotar de escuelas, creo varias escuelas, incluso en la localidad. ¿Era rol de la municipalidad construir los colegios? Lo que pasa es que el Estado tenía distintas escuelas, ya que eran escuelas estatales. Correcto. Si recordamos, por ejemplo, en 1854, si no me equivoco, se creó entre otras la escuela de la subdelegación de Gawil, que ahora sabemos que se corresponde con la escuela de Ciruelo. Pero hubo en distintos lugares escuelas que colocaron porque no tenían cómo educarse a la gente. O sea, los niños crecían sin la más mínima educación, y era para darle un poco también de herramientas en la vida. Correcto. Era entonces lo que le correspondía, igual que ahora, una mantención. El Estado las creaba, el Estado la construía. No. La escuela esa que yo le menciono las creó el Estado, pero la municipalidad creó otras. ¿Ya? Perfecto. Y esta municipalidad fue bastante innovadora en ese sentido, porque se dedicó a contratar varios profesores en los primeros años, pero ¿qué pasó? Que después no tenían plata y tuvieron que cerrarla. Entonces tenemos la historia, por ejemplo, de la Escuela de Trinidad, que después también la cierran por este mismo motivo. Y también, como sabemos, la municipalidad abarcaba un territorio muy grande. Llegaba, como decía, esta población, Peña Blanca, Piuchén, San José de Marchigua. Y si no llegaban los recursos del Estado, menos iba a tener. Muy grande. Y lo otro es que tenía que cumplir con la función de dotar de seguridad a todos estos territorios. Y ahí es lo que comentábamos también hace unos días,
sobre el cuerpo de policía, que también tuvo que darse la tarea de crear un cuerpo de policía, nombrar un comandante. Y que iba a la ronda, se demoraban días. Claro, entonces tenía que tener cuartel en distintos puntos y no tenían plata para contratar los soldados. Entonces, enfrentó bastantes desafíos en lo que fue la administración de José María Caro. Y lo que sí, la municipalidad tenía, como les comentaba, representantes de distintos puntos de la comuna, y hay gente, le puedo decir, de donde eran oriundos cada uno de los regidores de ese primer periodo. Juan de la Cruz Galarce era de Lo Gallardo, y José María Puebla eran de Las Garzas. ¿Ya? El segundo alcalde, Pedro Nolasco de Mira, era administrador del Fondo Alto Colorado. Francisco Reyes era de la localidad de Lo Marchant. Francisco Cerón era de Marchihue. José Leonardo Lizana, agricultor, era de Espinillo. El comerciante Severino Rosales era de Las Garzas. Benjamín Calderón era de San Antonio de Petrel. ¿Ya? Y José María Caro era residente también del Fondo San Antonio de Petrel, y después se trasladó a lo que es la quebrada del Nuevo Reino. Oye, que me imagino lo que tiene que haber sido para poder reunirse, como eran de distintos territorios, de poder reunirse para cada cuánto periodo de tiempo poder reunirse para ciertas decisiones o ciertas conversaciones que tenían que tener. Sí, sin duda, y de hecho porque ocupaban tiempo y cada uno tenía su digamos, desarrollo personal. Y otra cosa, Irmita, que estos puestos no eran remunerados, ni el regidor ni el alcalde, ninguno recibía pago. Increíblemente, trabajaban así a honorem. El que recibía pago sí era el secretario y el tesorero. Y en la comuna de Pichilemu pasó que hasta bien avanzado el siglo XX, este cargo era servido por una sola persona, ya, porque entre comillas se ahorraban unos pesos, pero también esa persona ganaba unos pesos adicionales. Claro. ¿Qué pasó con ese primer tesorero que se llama Albino Pulgar? No me diga que tuvo algún problema, porque si no ya estamos, yo diría que venimos quemados de ahí, ya ahí. Llegó lo que era la Contraloría de la época, un inspector de cuentas del Tribunal de Cuentas. Ese era el órgano que se encargaba de revisar, digamos, cómo andaba la administración, digamos, de todos los órganos, no solo de las municipalidades. Pero este caballero se dio un tour por Colchagua. Uno puede revisar, yo revisé, por ejemplo, actas de otras comunas, y también este mismo caballero que se llama Florencio Gutiérrez, que no se esperaba que viniera con el hacha y Sí, pero me imagino que no se esperaba que viniera porque quedaba bien distante de donde tenía. Sin duda que no se esperaba, porque, por supuesto, porque el secretario inventó una excusa que al final resultó ser completamente falsa. Resulta que el administrador decía, el tesorero y secretario, quiero decir, dijo que él tenía que poner su propia plata para poder pagar los servicios de la municipalidad, porque la municipalidad no generaba recursos suficientes. Entonces sacaba platita de su bolsillo y él la pagaba. Entonces el inspector de cuentas dijo, ya, lo anotó, hizo un acta de lo que él dijo del secretario, y después se puso a revisar todas las cuentas, los documentos que existían, y llegó a la conclusión de que esto no era así, sino que era todo lo contrario, que la municipalidad generaba los recursos y que el secretario era el que se quedaba con esos recursos. Y además, una parte muy muy clave del documento, que lo vamos a leer textual, dice, para que vea usted también cómo escribieron en esa época. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el año 1903. Ya, de ahí venimos con problemas, señor. Practicadas todas las operaciones y no pocas investigaciones para percibirse de si el tesorero gastaba toda la escrupulosidad, dice así el texto, necesaria en el ejercicio de su cargo, un claro convencimiento induce a aseverar que dicho funcionario estaba muy distante de corresponder a la confianza que le ha dispensado la ilustre municipalidad de este lugar. Sería injusto ni prescrito si hiciera gravitar en la sola persona del tesorero toda la responsabilidad de la situación en que se encuentra. Cuando se tendiera a juzgar actos que no sufren fiscalización de otra persona, estaría bien condenar in limine al empleado, prevaricador. Pero cuando sobre ese empleado hay una autoridad que vela por sus acciones, hay que exigir del jefe la seguridad de subalterno. Con esto se refiere al primer alcalde, José María Caro. Sí. Mientras el poder municipal permanezca ajeno e indolente de la administración y cuidado de sus propios recursos, mientras los negocios comunales sean abandonados a desenvolverse solo sin la eficaz ayuda de la autoridad que los fiscalice y que los impulse, no tendrá que extrañarse del infrescrito la repetición de actos como el que se ha contemplado en esta visita.
O sea, ya está convencidísimo el inspector de que aquí el secretario se hacía de las lucas de la municipalidad. O sea, pero también indica que no sería culpable 100% porque tenía, lo hizo como decir, con tenía la venia del alcalde. Correcto, tenía un jefe, en este caso el alcalde, que debería haberlo fiscalizado al tesorero para que no hubiese pero no cumplió el rol. Por ende no sería sería como la culpabilidad dividida. Sí, básicamente sí. En este mismo periodo, en mitad del alcalde Caro, pasó una situación que dividió la comuna en dos. Resulta que ¿En el de Caro fue? ¿Ah? ¿En el de Caro? En el periodo no, para que claro, porque si no dice el periodo, recordamos tantas cosas. José María Caro. Correcto. Resulta que durante varios años igual la gente de Marchihue quería tener su propia municipalidad. Correcto. Es que la distancia enorme, po. Claro. Y yo creo que para la comuna de Pichilemu, si bien implicaba la reducción significativa de los recursos que iba a recibir por los conceptos de patente, por los recursos de impuestos territoriales, también iba a ser un tema de que la administración de ese territorio iba a ser más efectiva, obviamente. Claro, pues menor. Pero si uno se pone a revisar con detención en mitad lo que fue el intento de administración de ese territorio de la municipalidad de Pichilemu, uno se encuentra con que esta administración de Caro hizo bastantes horas con mucho esfuerzo en ese territorio. Hablamos del tema de las escuelas, pero también se dedicó a mejorar el tema de la seguridad, creó cuarteles de policía, uno en Halcones, otro en Marchihue, con el que también hubo distintos encontrones con la gente de Marchihue. A la municipalidad le costó mucho encontrar un local que sirviera de cuartel. Porque la gente, la municipalidad no tenía mucha plata, entonces de primera le pidió a la misma comunidad que ojalá le entregaran un espacio para que sirviera como un cuartel de policía. Y se encontraron con un rotundo no. No querían fiscalización. Entonces querían seguridad, pero querían que la municipalidad se pusiera con todo. Tampoco hemos cambiado mucho con el paso de los años. Un poco de mezquindad esa situación. El tema es que la municipalidad de Pichilemu efectivamente sí invirtió y sí hizo distintas obras en la actual comuna de Marchihue. Pero un grupo de vecinos con distintas influencias políticas, el mismo Federico Escoto, que era el dueño del Fondo del Sauce, lo que es Halcones actualmente, también fue diputado, entonces tenían ciertas relaciones ahí con lo que es el Poder Ejecutivo. Entonces, en 1902, este movimiento había nacido ya cerca del segundo año de administración de Caro, en 1895, pero en 1902 el vicepresidente Sañartu, porque ya había muerto, no, fue por Germán Riesco, el presidente Germán Riesco. ¿Ya? El presidente Germán Riesco firma el decreto que crea la comuna de Peña Blanca, en 1902. Pero faltaba un año todavía para la siguiente elección municipal. Entonces, efectivamente, este territorio se desmembra en 1903, en mayo de 1903. Y le correspondió a la municipalidad de Pichilemu hacer todo el proceso de organización de la elección de regidores de Peña Blanca. ¿Ya? Se llamaba comuna de Peña Blanca, pero verdaderamente la capital era el pueblo de Marchihue. Claro, porque Peña Blanca es pequeñito hasta en nuestros días. Claro. Entonces tenía el nombre solamente porque lo heredó de la subdelegación, que la subdelegación se llamaba Peña Blanca, pero la capital fue citada en Marchihue. Entonces siempre fuera, y de hecho uno ve los documentos y se le nombra siempre como municipalidad de Marchihue, a pesar de que oficialmente era Peña Blanca. Es como lo mismo con Rosario Los Solís, que la gente la conocía como Rosario Los Solís, pero oficialmente nunca se denominó así, se llamaba Rosario. Claro. ¿Entiendes? Entonces, uno puede revisar, por ejemplo, la memoria del alcalde Caro y habla con mucha decepción, pero le llega a dar pena ¿Ya? de lo ingrato que fueron los marchihuanos con la municipalidad cuando ellos hicieron tantos esfuerzos por llevar, digamos, la administración municipal a esos sectores, y ellos lo único que querían eran tener su propia administración, lo cual es totalmente respetable. El primer alcalde de Peña Blanca se llamó José Miguel Cuevas Arriagada. Yo creo que también en sí necesitaban independizarse, en el sentido de que las distancias es enorme. Imagínese usted de aquí de Pichilemu. ¿Cuánto se demora en llegar a Marchihue? En vehículos hoy. 50 minutos, 40 minutos. ¿Y a caballo cuánto se iba a demorar? Por lo menos un día.
Entonces, ese era el tema. Entonces, igual se sentían desprotegidos. Y qué mejor que tener todo ahí, administrar todo ahí, que dividir sus recursos en este caso con la comuna de Pichilemu, como usted dice, disminuía muchísimo. Si se separaba, se disminuía muchísimo los ingresos para Pichilemu, que eran menores que quizás, o similares a los que tenía Archivo. Entonces, y allá están las grandes propiedades agrícolas, en verdad. Entonces las que daban más plata. Claro, porque acá una zona que mayoritariamente ha sido de crianza de animales, que de... Sucedió un poco imita lo que pasó cuando se creó la Municipalidad de Roma en San Fernando, ¿ya? Porque la Municipalidad de Roma abarcó la mayor parte del territorio que es la comuna de San Fernando actualmente. Y eso significó que esos grandes propietarios de propiedades agrícolas no tuvieron que pagar esos impuestos en la Municipalidad de San Fernando, sino en la Municipalidad de Roma. Entonces la Municipalidad de Roma, siendo un pueblo mucho más pequeño que San Fernando, recibía mucho más recursos que la misma capital provincial. El tema que Pichilemu siempre ha tenido esa particularidad, que es un territorio muy distinto, porque somos zona costera. Entonces tiene otro atractivo que quizás en aquella época no llamaban la atención ni eran visitados como por las distancias, como lo es hoy en día, que se ha abocado a otro tipo, digamos, de trabajos y de ingresos. Pero sin duda que siempre hemos tenido esa dificultad de estar como muy alejados de todo. No sé si en la actualidad será una garantía o no estar tan alejado. El panorama incluso imita el panorama paisajístico de Pichilemu, era muy distinto, porque usted ve, por ejemplo, estas tremendas plantaciones de pino, eucalipto en el camino a Pichilemu, y eso tampoco existía en esos entonces. Claro. Era campo. Era un pueblo muy distinto, una comuna muy distinta. Entretenido, increíblemente. Bueno, así también se han ido subdividiendo, no tan solo de estas comunas, sino que subdividiendo lo que es nuestro país. Del mismo de las regiones, de ser 12 éramos en un inicio, después, bueno, las que conocimos de nuestro tiempo, y después ahora somos 15, 16. Y yo creo que deberían ser 17. Pero que ahora están diciendo que tenemos que dividirnos nuevamente, no sé si... Vamos por la región de Colchagua y Mita. ¿Sí? Bueno. Es que, mire, históricamente siempre fuimos región en el sentido antiguo, lo que era Colchagua. De hecho, inicialmente cuando se crearon las provincias, porque para llegar a un contexto, en el sistema antiguo, el país se dividía, como le decía, en provincias, departamentos, subdelegaciones y distritos, que eran territorios chiquititos. Entonces las provincias eran regiones, los departamentos, provincias en el sentido actual, ¿me entiendes? Y cuando se crearon las provincias en 1826, habían solamente 8 provincias, y una de ellas era Colchagua. Y eso fue durante los próximos 150 años. Que tendríamos que tener, o sea, seríamos Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, en este minuto. Bueno, la región de O'Higgins se hizo a partir de 2 antiguas provincias, o sea, 2 antiguas regiones. Usted dice que la región de O'Higgins se debería dividir en 2. Sí. Y quedar porque eran 2 regiones originalmente. Quedar O'Higgins y quedar... ¿Cuál dice? Colchagua. Con Cardenal Caro y con lo que es la zona actual denominada Colchagua. Porque Cardenal Caro igual es Colchagua. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa allí, pero increíblemente... Oye, ha sido una zona que, digamos, desde los inicios nos estamos dando cuenta que ha sido como bastante... ¿Errónea, cierto? Sí, porque, bueno, obviamente, y sobre todo en aquel tiempo que tenía, como te digo, todos trataban de hacer, yo creo que todos en sí tratan de hacerlo mejor, pero que ha tenido muchas dificultades, ha costado muchísimo. Imagínate cuánto, estamos hablando de 1800, cuánto a lo que hemos llegado en la actualidad, y cada vez, bueno, vemos más recursos. No sé si la población ha aumentado tanto con el paso de los años. No ha variado tanto. Para poder equilibrar que hacíamos esto con 4 pesos y ahora que tenemos 10 pesos hacemos todo otro. ¿Me entiendes la idea? Sí. Entonces, más o menos hasta 1992 la población no ha variado mucho en número.
tuvo bastante estática entre los 6.000, 7.000, y ahí en la década ya de los 80 a los 90 se dio el salto ya llegando a los 12.000 en el 2002. 12.000 habitantes, y ahora ya somos el doble prácticamente. En 20 años, 23 años, llegamos al doble de habitantes en solo 20 años. Bueno, interesante sin duda, interesante. Ese fue el primer periodo de José María Caro. Claro, o sea, igual yo no hice una detención específica en todos los temas que hizo. Claro, es que es muy extenso. José María Caro. Ah, pero ¿sabe usted? Que lo bueno que tiene, que es más extenso para conocer qué hicieron en aquel periodo, pero usted tiene que adquirir el libro Historia de Pichilemu. Oye, qué buena novedad. Lo puedes cancelar con tarjeta, con efectivo, como quiera, en cotas también, si usted tiene tarjeta, en la librería del centro, que está en ese pasaje, ¿cómo se llama el pasaje? En el Paseo Ortúzar. Paseo Ortúzar se llama, sí. Que está frente a la Copec, ya, para que usted entienda, frente a la bencinera. Ahí está. Y ahí usted en esa librería, que tiene muy buenos libros, entre paréntesis, ahí lo puede adquirir, y lo puedes adquirir, como digo, con tus tarjetas, con efectivo, sí, como usted quiera, con tarjeta de débito, crédito, como usted quiera. Sí, también la pueden encontrar en distintos puntos de la comuna, en los kioscos, en Cowell también está, o por internet, que también puede que les salga más conveniente por esa vía. Sí, puede buscarlo quizás por el nombre del libro para saber de dónde lo puede. Historia de Pichilemu, van a encontrarlo inmediato en internet. Historia de Pichilemu, libro, compra. Google. Historia de Pichilemu, ahí lo busca en Google y lo googlea, y ahí va a encontrar inmediatamente, y la edición allí también puede variar, y digamos ahorrar unos pesitos, así que está buena, buenísimo, y la idea es que usted lo pueda ir leyendo. Oye, bueno, el periodo, bueno, me gustó eso, o sea, a honorem, bueno, pero a honorem hubo uno que tuvo honores propios. Sí, pero siempre el tema de los manejos de plata es difícil. Sí, lo que quisiera destacar, Ismita, es que destacar el gran esfuerzo que significó para estas personas el poder organizar una nueva institución en un territorio tan diverso, tan empobrecido, tan postergado, que nunca había recibido, digamos, la mano del progreso que sí habían recibido, por ejemplo, San Fernando, que es la capital provincial. Todos los recursos que se recaudaban en todas estas subdelegaciones pequeñitas, en Pichilemu, en lo que es la subdelegación de Caucauquén, de Peña Blanca, Nancagua, Peralillo, todas estas subdelegaciones, todas le iban a aportar el fondo ahí a San Fernando, y era la ciudad que progresaba. Y todos los demás pueblitos chiquititos. Pero mucho se hizo porque, como digo, pocos recursos, como usted dice, pocos recursos, y lo extenso que era. Fue un salto grande. Extenso era, y lo que está, no es como ahora las conexiones como las tenemos ahora, sino que imagínense que cuando teníamos, mira, para graficar, don Diego, si usted tenía, ¿se acuerda usted cuando salía afuera y había este camino de tierra? Y era dificultoso, llegaba por ejemplo el tiempo de invierno, y también habían ciertos problemas para poder transitar, teníamos nada de gente, a veces incluso quedábamos con caminos cortados, cuánta cosa. De aquellos tiempos que no debemos olvidar para también agradecer y valorizar el presente. Pero también valorizar aquellos tiempos, porque imagínense cómo era para nosotros que ya teníamos un vehículo, que las distancias se hacían mucho más cortas. Imagínense cuando se tenía que hacer todos esos trayectos a caballo, el señor que viniera a fiscalizar de no sé cuántos días habrá demorado en llegar aquí. Entonces se vino haciendo escala. Yo creo, porque era enorme, enorme las distancias, gigantescas, de demorar para llegar a Marchigüe. ¿Cuánto se demoraba? Llegar a puro Marchigüe, lo que ahora son horas. Imita que el camino principal en ese entonces era el de Ciruelo, que va hacia Alto Remire. Entonces todos esos caminos, todos esos recorridos se hacían por esa vía. Y se iban creando caminos en medio de terrenos y cosas para poder llegar. Buena. Y todo esto entrelazado con el progreso del ferrocarril. La comuna de Pichilemu recibió primero el tren en la localidad de Población, porque llegábamos hasta allá en ese entonces. Correcto. Ahí avanzó hasta lo que es Marchigüe, El Cone, Cardonal, el Lingue, pero ya bien avanzado ya las primeras décadas del siglo XX. Alrededor de 1915 que llegó el Lingue y la reina alcalde. ¿Va a tocar cada uno de los periodos, por ejemplo, de este mismo, o ya? Sería bueno. Pero porque ¿quién sigue después de él? Después de José María Caro estuvo Francisco Asalgado. Los dos fueron llaveros o administradores del Fondo San Antonio de Petrel. ¿Ya?
Y después ocurrió un periodo bastante conflictivo en el que incluso hubo un intento de asesinato en contra de los caldeños. Vamos a ver quién estuvo inmiscuido en este tema de un intento de asesinato, pero eso lo van a tener que esperar al próximo sábado, le digo al tiro, al próximo sábado, cuando nuevamente don Diego Grez Cañete nos diga que estamos listos y dispuestos para conocer más sobre esta historia bastante entretenida, porque es una historia muy entretenida, pero también una historia bien sabrosa en los entretelones, en los protagonistas y en las situaciones que ocurrieron para llegar a lo que estamos viviendo hoy en día. Imagínense que estamos recién en un atisbo, un inicio de lo que puede, digamos, de lo que se inició todo esto. Y usted sabe de qué va a servir también, que lo hemos hecho como una pincelada, en el sentido de que usted va a poder también evaluar cuánto hemos avanzado también con el paso del tiempo. Una buena forma de poder evaluar aquello, Sí. Para mí, Nita, ha sido un gran desafío el poder llegar a caracterizar a todas estas personas, tratar de entender sus motivaciones a partir solamente de las actas. Claro. O, por ejemplo, cuando encuentro esos registros de nacimiento o de matrimonio en el registro civil. Es una forma bastante entretenida, digamos, de imaginarse cómo es lo que vivían. Y cómo vivían todo. Tratar de entender integralmente el cómo se vivía en ese tiempo en Pichilemu y en las localidades rurales, que muchas veces uno puede recorrer. Ayer, por ejemplo, estuve en Alto Ramírez y en El Boldo haciendo unas tomas, y que hace años atrás, hace 100 años atrás, no debe haber sido muy distinto. Quizás hay algunos progresos pequeños, pero la gente vivía igual tranquilamente, con los desafíos propios de vivir en el campo en condiciones similares igual. Bueno, buenísimo, don Diego. Esperaremos a la próxima semana para saber quién tuvo este intento de asesinato en otra época, obviamente, y que lo cuenta a través de Historias de Pichilemu, este libro de don Diego Grez. Que tenga una excelente semana, don Diego. Gracias, Irmita, y bueno, saludar a la gente que nos escuchó y invitarlo al programa hoy día a las 5 de la tarde. Sí, bueno, qué bueno que me lo recordó. Hay un programa, hoy comienza un ciclo de programas que va a estar abocado a los recuerdos, pero el recuerdo, diría yo, de otra forma. Vamos a recordar música, a través de la música vamos a recordar, pero vamos a recordar de una forma distinta a los espacios que estamos acostumbrados en radio. Ya es muy distinto. Yo ya estuve escuchándolo en el programa, así que va a ser muy distinto, va a ser muy entretenido. Yo creo que no va a faltar quien por lo menos mueva los piececitos a cada día sábado a las 17 horas que va este nuevo ciclo de programas, porque está muy entretenido y muy distinto, muy especial. Así que esté atento. Bueno, siempre esté atento a la compañía de la Radio Entre Olas, porque siempre tiene muchísimo que entregar a usted. Gracias, Irmita. Esté muy bien usted, gracias. Oye, nosotros ya nos estamos despidiendo de esta Tu Mañana Entretenida aquí en tu Radio Entre Olas, agradeciendo a ustedes su sintonía, que tenga un maravilloso y excelente fin de semana. Regalonee mucho, descanse también mucho, para que sí esté, pero con todas las mejores energías, esperando una nueva semana. Gracias. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Grez y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.